Muy bien, comenzamos explicando el término de sobre qué es la estética para luego pasar sobre qué es el arte. En primer lugar, la estética dentro de la filosofía surge recién en el siglo XVIII porque en la antigüedad lo que hacían los pensadores era hablar sobre retóricas, poéticas, el tratado de lo bello, tratado sobre el amor, que son temas que hasta el día de hoy toma la estética, pero ahora sí están dentro de esta filosofía. Eh, Cuando nos referimos a la estética hoy en día, se entiende que se está hablando de estas tres teorías. En un sentido es la teoría de la sensibilidad, la teoría de los valores y la teoría de las artes. La primera habla sobre la teoría de los sentidos, de la sensibilidad, de cómo el ser humano percibe su entorno a través de sus sentidos. La segunda, que de los valores, son valores asociados al placer y a la estética en sí. Ahí tenemos valores que son agradables y valores que tal vez no son agradables, como tenemos la belleza, tenemos lo sublime, lo pintoresco, tenemos lo grotesco, lo horrible, eh, lo misterioso, etc. Y la teoría de las artes tenemos a lo que hoy en día se hace en las clases y universidades cuando se habla de un curso de estética, de filosofía de la estética. Lo que se hace es analizar las bellas artes y se realiza un juicio estético, se explica las técnicas, se explica la corriente artística, etc. Cuando hablamos de bellas artes, nos referimos a la escuela francesa y en la artes plásticas fue el nombre que le dieron los alemanes para hablar de lo mismo. El pensamiento estético nace producto de la reunión de tres pensamientos. Tenemos ese pensamiento alemán, de hecho Baumgarten fue el primero en hablar de estética. Después tenemos la teoría de valores británica, donde aparece el concepto de lo bello, lo sublime, y muy importante aquí entra lo sensible, y ahí entraría los sentidos con el gusto. Y la teoría de las artes francesas habla de las bellas artes. Los franceses promovieron la idea de que era importante contar con una escuela de bellas artes que nos permitiese entender cómo está nuestro mundo, ¿no? Otras culturas también. La tierra nos forma, nos entregan gustos, colores y una cultura, ¿ya? Una percepción del mundo, en este caso, una percepción de lo que podemos considerar bello. Pero no podemos perder de vista lo que otros han considerado bello en la antigüedad y lo que ocurre también en otras latitudes, es decir, en otras culturas. En Chile, de hecho, tenemos el Museo Nacional de Bellas Artes, que es uno de los principales centros de difusión, donde hay una colección permanente y colecciones que van cambiando de acuerdo a lo que la curatoria estima conveniente. La idea es encontrar ahí arte que nos lleve a hacer juicios estéticos. Muy bien, la teoría del arte francesas son los primeros en hablar de un ensayo sobre lo bello. Explica que lo bello es lo que tiene derecho a agradar a la razón. Cuando habla de razón es la mente, el pensamiento y la reflexión por excelencia, es decir, lo bello nos hace reflexionar sobre por qué lo consideramos así. También tiene una luz propia y tiene un agrado intrínseco, o sea, algo que es propio de eso que es bello. Lo diferencian entre lo que es esencial, natural y civil. Lo esencial es independiente de la voluntad divina, ¿sí? Lo sentimos solamente, es simple. Lo natural depende sí de una voluntad divina, que no podemos comprenderla, tal vez es a nivel inconsciente. Y lo civil es convención cultural, que es sumamente consciente. Hay cosas que en una cultura tú consideras buenas y en otra cultura no, y eso va a ser influenciado respecto a lo que consideras bello o no. Montesquieu realizó un ensayo sobre el gusto donde hizo una distinción bastante interesante sobre lo que era bueno y bello. Hasta ese momento, en la antigüedad se consideraba que lo que era bello era necesariamente bueno o moralmente superior y lo que era feo, era grotesco, eran personas del bajo pueblo y
sin una moral adecuada, ¿ya? Entonces, lo que sí distinguen es que lo bueno es algo que es útil para todos o para nosotros, y lo bello es placentero de observar. En este caso, eh, no solo es a la vista, también puede ser al sonido. Hay melodías que son bellas, que nos conmueven y también entra en esta categoría. Dice Montesquieu que la fuente de lo bello está en nosotros mismos e indagar en sus razones es lo mismo que buscar las causas de los placeres en nuestra alma, es decir, a cada uno le gusta lo que le gusta. No podemos interferir respecto a eso. El gusto es la facultad de descubrir con delicadeza y prontitud la medida del placer que cada cosa puede producir en los hombres. El placer estético brota de la curiosidad. Aquí Montesquieu acuña un término muy francés, que es el je ne sais quoi, que refiere al carácter sorpresivo de lo bello, como algo novedoso que no sabemos del todo conceptualizar. El je ne sais quoi es eso que yo no sé por qué, y tiene relación con lo inesperado. No necesariamente sabemos por qué nos gusta lo que nos gusta. Simplemente es tipo una atracción que tal vez no podemos describir. Watteau, en el siglo XVIII, también habla de que hay que diferenciar entre lo que es el arte y lo que es el gusto. El arte siempre tiene reglas y una estructura, de hecho apoya a la academia. Y funda la idea de las bellas artes, que tienen técnicas, por eso son bellas. Y también dice que el gusto son excepciones, por eso que hay veces que no solamente la mujer más bella es la que gusta más, o al revés. También me refiero a mujer u hombre. Las bellas artes son colecciones de reglas para hacer bien lo que se puede hacer bien o mal, y se puede dividir en tres: en lo útil, en lo bello y en lo bello útil. En lo útil es principalmente mecánico, algo que necesitas y por eso se construye. Algo que es bello, donde ingresa la mayoría de las artes que nosotros estudiamos, en este caso la música clásica, la poesía, la pintura, la escultura, la danza, en este caso ballet, que él considera que es una imitación a la naturaleza. Y finalmente las bellas y útiles. Aquí tiene gran importancia la elocuencia, que es la buena forma de hablar, de conmover, la retórica, y también la arquitectura. Si ustedes consideran o ven y observan un puente, un edificio de la actualidad, un banco moderno, va a ser principalmente útil y barato, no solamente bello. ¿Ya? Pero en el siglo XVIII sí se buscaba que los lugares fuesen bellos, la arquitectura así decoraba. Es más, si observamos un puente, un acueducto del siglo III después de Cristo, hecho por los romanos, sí muestra belleza, no solo utilidad. Después viene la teoría de los valores estéticos, que es de Gran Bretaña, donde está este pensador que es muy importante. John Locke es conocido como un filósofo conocido como el padre del liberalismo, pero también habló sobre temas estéticos. Uno de sus conceptos más importantes es el de la tabula rasa, en el cual él argumenta que los niños al nacer nacen con una mente en blanco y que todo su conocimiento viene a través de los sentidos. De ahí que se hable de una epistemología sensualista. Y lo otro es que el conocimiento también se adquiere de forma empírica, es decir, haciéndolo. Ya yo lo conozco porque lo sé, porque lo hice, porque lo observé, porque mis sentidos me ayudaron a percibirlo y aprender ese conocimiento. También indica que todo conocimiento viene de los sentidos, las ideas serían recuerdos combinados de intuición. Dentro de su teoría del conocimiento sensible, implica que no todos los sentidos tienen el mismo valor. Él le da un valor privilegiado al tacto, que es el que nos permite tocar y percibir las formas y estructuras de lo que estamos tocando. Y que considera la vista como una forma de tacto a distancia. O sea, si yo observo, estoy tocando. Y aparece el gusto, el taste. ¿Cuál es una de las cualidades del gusto? Dice que puede discriminar entre diversos criterios de intensidad y cualidades secundarias, porque el gusto no solo es intenso, también es amplio.
Ya hay diferente amplitud respecto a lo que es gustoso y hay diferente intensidad, o sea, es ancho y alto. Después viene el pensamiento de Addison, que él considera la vista también como un sentido estético, como un tipo de tacto, sumándose a lo de Locke. Incorpora nuevos valores como lo sublime, lo extraño y lo bello. Lo sublime se diferencia de lo bello porque lo bello es considerado algo que es agradable, es racional, consciente, nos causa placer, eh, tiene formas, es ordenado y es más tranquilo. Lo bello nos puede conmover de una forma tranquila. Y por el contrario, lo sublime, desde la antigüedad se habla como una belleza extrema que produce un cierto éxtasis y una pérdida de racionalidad. Entonces, lo sublime es algo que te conmueve, te emociona y te sorprende. Es superior a la belleza. No es racional, es irracional. Eh, no lo podemos pensar necesariamente, simplemente lo sentimos. Por lo tanto, es inconsciente. Generalmente lo vinculamos a un tipo de placer que es más extremo, como por ejemplo un dolor puede ser sublime o también un estado de éxtasis. Tal vez nos puede generar cierta inquietud, ¿ya? Pero está en un estado superior a la belleza. Después tenemos el pensamiento del conde de Shaftesbury, que él habla del buen gusto. Él ingresa aquí un carácter moral respecto al tener buen gusto, diferencia entre lo que es buen gusto y mal gusto. Si tú tienes buen gusto, estás más cercano a un carácter moral, eso es lo que él eh, presentaba. Lo que es bello es armónico y proporcionado, lo que es armónico y proporcionado es verdadero y la consecuencia de la verdad es lo agradable y bueno. Su idea ideal, es la virtud. Él realiza una jerarquía de belleza que él era muy religioso, así que realiza esta siguiente jerarquía. Primero, la belleza de las formas muertas, que son los objetos físicos. Hay belleza en las formas que forman, que son las bellezas de las almas humanas, hay belleza en el actuar humano. Y también hay una belleza en la forma que forma a los que forman, es decir, la belleza de Dios, el carácter sagrado. Por ejemplo, el conde realiza, al ingresar a Dios, considera que lo hecho por Dios, por ejemplo, un paisaje natural es muy superior a un jardín hecho por el hombre, aun cuando pueden ser igual de bellos, pero es superior lo hecho por Dios. También el conde de Shaftesbury hace una diferencia entre el juicio estético y el juicio moral. Cuando nosotros realizamos un juicio, estamos valorando lo que observamos. Ya en un juicio estético, él dice que no se busca ningún interés, sino que es algo desinteresado realizar un juicio estético, como los ejemplos que tenemos ahí. La tercera sinfonía de Beethoven es heroica, el Guernica de Picasso es cautivante, eh, y así sucesivamente. Y por otro lado, el juicio moral sí es interesado y tiene un sentido cultural. Ya se trata sobre distinguir si algo es bueno o malo en lo que estoy observando. Por lo tanto, hacemos una crítica respecto a si algo es bueno o malo o lo que nos hace sentir, pero el juicio moral sí apela a una conducta cultural y el juicio estético apela principalmente a tu propio interés. Después viene David Hume con su estándar del gusto. Él entiende el gusto como que algo supera lo meramente privado y que no se puede disputar, o sea, a ti te gusta lo que te gusta. Cuando catalogamos a algo bello, estamos poniéndolo en un nivel superior a cuando decimos que algo nos gusta. Aquí tenemos otra categoría. Teníamos entonces que cuando algo me gusta es inferior a cuando algo es bello y a la vez lo bello es inferior a lo sublime. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, podemos hacer un juicio estético de algo bello y decir, oh, esto es sumamente hermoso, pero no necesariamente nos gusta, nos agrada. Y ese tipo de juicio lo hacemos también a veces con las personas. Alguien puede ser sumamente bella, estéticamente hablando, pero tal vez no nos gusta, no nos genera esa necesidad de acercarnos o una intensidad o amplitud, o le falta o carece de ese je ne sais quoi que se habla en la escuela francesa.
La estética se basa en criterios intersubjetivos, lo que en última instancia es el sentido común. El sentido común siempre te lo va a otorgar tu cultura. El sentido común es una media entre lo que es adecuado dentro de tu cultura. Y dentro de la teoría del conocimiento alemán se encuentra el pensamiento de Immanuel Kant. Kant hizo varios ensayos sobre estética y moral. Tiene este que está acá sobre lo bello y lo sublime. Y dentro de uno de sus libros más famosos, que es La crítica a la razón pura, habla sobre estética y establece tres facultades. Habla de una estética trascendental que tiene tres facultades. Una que es la sensibilidad, sentidos, entendimiento, comprensión y razón. Lo sublime, lo que dice Kant, es que es un corte entre lo sensible y la razón, entre lo que yo siento y lo que pienso, superior a eso. Ya, para Kant era sumamente importante el raciocinio humano, el pensamiento del hombre. Era importante que este pensamiento fuese ético, ya tener una ley moral que nos permita distinguir entre lo bueno, lo malo y lo bello y lo feo. Comenzamos con el siguiente PPT, que es la filosofía de las artes. Principalmente eso es lo que vamos a hacer ahora en estética. Vamos a hablar de corrientes estéticas, sobre lugares con ciertas visiones. Vamos a tratar eso principalmente, pero antes vamos a definir lo que es el arte. Entonces, la filosofía de las artes es lo que hoy la gente entiende cuando se habla de estética. Si alguno de ustedes estudia en la universidad artes plásticas o artes en general y tengan un curso de estética, lo que nos van a hacer es filosofía de las artes. Ya, en este caso, la estética trata sobre lo que se expone y se considera arte. Son realidades positivas. Esto viene del positivismo. El positivismo fue una escuela en la cual se entendía el conocimiento como algo que se podía comprobar, ¿ya? En este caso se puede comparar históricamente y culturalmente. O sea, podemos decir una filosofía asociada a una obra de arte de forma metódica. Pero antes hay que hablar sobre qué es el arte. Primero, tenemos al lado derecho, tenemos a un termitero y al lado izquierdo tenemos la Basílica de la Sagrada Familia. ¿Ya? La pregunta es, ¿el termitero es arte o no? ¿La basílica es arte o no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa? Ya, tenemos que considerar lo siguiente. La Sagrada Familia, que es lo de acá, es cultura, es arte, se piensa, hay una causa filosófica e intenciones para llegar a ella. Su autor es Antoni Gaudí, es español, ¿ya? Vasco, y si él no hubiese existido, no existiría esta catedral, ¿ya? Por otro lado, el termitero no es una obra de arte porque está vinculado al instinto, a la naturaleza y no hay consecuencias de sí mismo, pero sí sobre su entorno. Ya, eso causa una necesidad biológica natural, en el sentido de que si no hay termitas, sin esas termitas que quedan en el termitero, otros hubieran hecho lo mismo porque lo necesitan. Ya no hay una causa filosófica y pensado de hoy tenemos que hacer un hogar, sino que es una necesidad. Por otro lado, el artista siempre va a surgir con ciertas causas, condiciones sociales, políticas y culturales que van a permitir que el artista se genere, se desarrolle y que cree obras tan monumentales como la Sagrada Familia. Y vamos a aceptar para esta clase y para el futuro que
los seres humanos son los que hacen arte, aun cuando en el mundo animal hay muestra de talento, ¿ya? Pero como hay un concepto filosófico, solo vamos a entender el arte como algo hecho por los hombres. Acá hay otro ejemplo, el mismo Antoni Gaudí, en la cúpula del Palacio Güell, utilizó y se inspiró en la naturaleza de un panal de abejas. En la parte de arriba tenemos el panal de abejas con sus formas y sus estructuras que son algo natural, y en la parte de abajo tenemos la cúpula. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Es arte el acueducto de los Milagros que está a la derecha? Esta es una construcción romana. ¿Ya? Los acueductos lo que hacen es llevar agua de un sector a otro. Ya usan una pendiente y en este caso fueron hechas con arcos para lograr cierta altura, para permitir la pendiente que fluya el agua. Y acá tenemos una torre de alta tensión, que es como hoy en día somos una sociedad que busca y necesita constantemente el recurso eléctrico, transmite la energía. ¿Ya? Tenemos entonces que el acueducto de los Milagros sí es considerado arte porque responde a una cultura antigua, ¿ya? Y es objeto del estudio de ese arte porque es un arte que ya no se construye, porque si bien quisiésemos hacer ese acueducto ahora, buscásemos los materiales y lo creáramos ahora, no sería un acueducto del siglo III después de Cristo, sino que sería un acueducto del siglo XXI. Es irrepetible. ¿Ya? Y quién sabe si a futuro, cuando tengamos un nuevo tipo de energía, las torres de alta tensión sean vistas como una obra de ingeniería importantísima de nuestra época. ¿Ya? Otro ejemplo. Tenemos una cancha de fútbol que hoy en día la podemos considerar algo muy cotidiano. Ya tal vez no es tan complejo de realizar. Y abajo hay una cancha del juego de la pelota maya. El juego de la pelota maya tenía un carácter sagrado para los mayas y es estudiado dentro de su cosmología. Sí es parte de la historia del arte, pero hoy en día una cancha de fútbol, soccer, no es arte, pero es algo cotidiano y pertenece a nuestra época. ¿Ya? Entonces aquí tenemos unas preguntitas que es lo mismo. Hegel, que es un filósofo importantísimo, él hablaba de la muerte del arte. Él decía que ¿acaso no es el arte la técnica del pasado? El arte es un testigo del tiempo que es irrepetible. Ahí entra la historia del arte. Ya Hegel implica de que a la muerte del arte comienza la historia del arte. O sea, cuando algo ya perteneciente a una cultura se dejó de hacer o va disminuyendo su carácter, comienza la historia del arte. En este caso hay una pregunta que dice, ¿podríamos decir que las técnicas de artesanía de un tiempo se convierten en arte en algún momento o cuando pierden su popularidad? Hay una tesis que dice que sí. Ya, por ejemplo, hoy en día tenemos, en nuestra cultura popular es muy usual la novela. La novela tiene un carácter eh, de algo extraordinario. Ya, de hecho, una de las más importantes es esta obra, esta imagen acá de James Joyce, donde está Ulises, claro, Ulises. Pero la novela no era muy considerada en la antigüedad, era vista como un arte de baja categoría. Ya los duques no leían novelas, ellos leían tratados de política, filosofía, no leían historias. ¿Ya? Pero la novela empezó a ser cada vez más importante cuando fue perdiendo su popularidad en vista de que las personas encontraban historias en el cine. ¿Ya? Y el cine era visto como una forma de entretención hasta que aparece la televisión. Y con la televisión el cine se empezó a tratar como una cuestión de autores, ya dentro de los años 60 principalmente, cuando la televisión nace de manera más masiva, el cine se transforma en algo más de culto. Y es justamente en la década del 60 cuando aparecen autores de cine, directores que generan
una autoría. De ahí, por ejemplo, viene Hitchcock, Kubrick, eh, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, etc. Y a la vez, hoy en día que tenemos internet, eh, se está hablando de una era de oro de la televisión, que por cierto partió con Los Sopranos en HBO. Y eso hay muy buen contenido dentro de las series, ya es cosa de entender lo que ocurrió el año pasado con Juego de Tronos, donde la gente se sentía muy partícipe de esa serie y bastante molesta con su final, forma de final, tal vez no con el final en sí, pero sí con su forma. Y así, por ejemplo, tenemos lo siguiente. En los museos en la actualidad, por ejemplo, en este museo de Mérida, está una colección de monedas del Imperio Romano. Monedas que eran utilizadas para la compra y venta de artilugios en el imperio y que hoy en día tienen un valor de arte porque ya no se hacen, ya no se crean, no tienen, eh, tienen ese carácter único, ¿ya? Y así, por ejemplo, nosotros cuando pasen 100 años, tal vez esta moneda de 10 pesos que fue creada durante la dictadura militar sea un objeto histórico respecto a cómo se tomó y la gente hizo cotidiano este tipo de imagen. De hecho, si ustedes se fijan en esta imagen de la moneda de 10 pesos en Chile, dice República de Chile, sale la libertad con los brazos liberados y dice 11/9 del 73, es decir, que el día del golpe militar, el 11 de septiembre del 73, se habla de libertad. Ya, no voy a entrar en temas delicados de política en esta clase, ya que estamos hablando de arte, pero algunos lo pueden considerar un insulto y otros pueden considerar que es algo sumamente adecuado. Continuamos. Aparece un señor que se llama Goodman, que él hace una clasificación de las artes, en las cuales hay unas artes que son autógrafas y otras que son alógrafas. Las artes que son autógrafas corresponden a la pintura, a la escultura, a la arquitectura. Y aquí sí se hace una diferencia entre lo que es una obra original de una copia. Ya, la obra original tiene un valor diferente a lo que es una copia. Sobre todo hoy en día que tenemos la posibilidad de generar copias tan detalladas de obras de arte, siempre el original va a tener un valor superior. ¿Ya? Y las otras son las artes alógrafas que tienen relación con la dialéctica y la música. Por ejemplo, cuando usted escucha la cabalgata de las Valquirias de Wagner, hoy en un teatro, está escuchando la obra. Es la obra en sí. No es una copia de la obra realizada con la antigüedad, sino que es la obra en sí. En este caso tenemos, por ejemplo, la Mona Lisa original, que es la de Leonardo da Vinci, que está en el Museo del Louvre, uno de los cuadros más famosos del mundo del arte. Algunos dicen que es más famoso porque fue robado, vandalizado y tiene mucho enigma porque Da Vinci lo tuvo en su poder durante mucho tiempo. Pero en el Museo del Prado hay otra Gioconda, ya que hoy en día se considera de autoría de Andrea Salai o Francesco Melzi, que son alumnos de Da Vinci. ¿Ya? Mucha gente conoce solamente la original y no sabe de la existencia de la Gioconda del Prado. ¿Ya? Pero es tarea de los historiadores del arte distinguir entre la original y la copia. Y ahí entran un montón de valores, de ejercicios, de trabajo, incluso un poco químico. Ya le hacen muestras de carbono 14, la muestra y todo. Y acá vamos a escuchar la obra
de Wagner. A ver qué sienten. Un ratito solamente. Está esa obra romántica de Richard Wagner. En ese sentido, cuando se habla de obra romántica es la filosofía detrás de la obra, que era el romanticismo, no de que fuese una composición hecha para conquistar a una señorita, sino que el romanticismo es una filosofía que evoca los valores más tradicionales y eh, de, de la intensidad de la vida, ya nacionalismo también, ¿ya? Vamos a entrar en un tema bien interesante que es sobre la importancia de la belleza dentro del arte. Hablamos de las bellas artes y eso tiene relación con lo siguiente. La belleza es uno de los valores más importantes dentro de la historia del arte. Hay un filósofo británico que ya falleció, se llama Roger Scruton, que incluso hizo un video, un documental en la BBC de Londres sobre por qué la belleza importa. Ya, él distingue entre 4 tipos de belleza: una es la humana, la otra es la natural, la otra es la cotidiana y la artística. La belleza humana es un objeto de deseo, la belleza natural es contemplación, uno contempla los paisajes. La belleza cotidiana tiene algo práctico y la belleza artística tiene que entregar significado y tiene que tener un objeto del gusto, ya es un objeto del gusto que necesitamos. Les recomiendo ver este documental, está en este link que está asociado ahí. Habla de varias cosas, entre las que vamos a rescatar la siguiente. Scruton consideraba que la belleza es una necesidad universal ya de todos los seres humanos y que si es que no somos capaces de contemplar belleza, nos encontraremos en una especie de desierto espiritual. La belleza es vista como un camino para acercarnos a la divinidad y conciliarnos con el mundo, ¿ya? El estatuto de la belleza como un valor tan importante para la vida como la verdad y el bien. Desde sus orígenes, la filosofía se preguntó por la función de la belleza en el arte, la poesía y la música, así como en la vida cotidiana. Los artistas antiguos sabían que la obra de arte bella comportaba un remedio contra el sufrimiento, el caos y el desorden, proporcionando consuelo ante la tristeza y afirmación en la alegría, mostrando que la vida merece ser vivida. Se buscaba en el arte bello un placer, ya una tranquilidad para poder escapar del caos de la vida cotidiana. Esto se terminó así con la llegada de las vanguardias. En el siglo XX, las vanguardias vinieron a cambiar las cosas. Se sustituye el valor de la belleza por la originalidad. Ya lo importante era causar impacto en el espectador, cuestionamientos, perturbar, transgredir, tal vez ofender.
Y de ahí que en el mundo de hoy no encontremos el mundo del arte, eh, arte que nos tienen que explicar. Ya no nos conmueve esa obra de arte por sí misma. Ya la podemos observar y no entender. Y la entendemos tal vez solo cuando nos da un texto explicativo a su costado. Tenemos que entender que las vanguardias artísticas han llevado incluso a que artistas consideren arte su propio excremento. A ese nivel estamos hablando. ¿Ya? Scruton dice que de las vanguardias que lo que se conmueve, perdón, lo que se cultiva es la fealdad, el afán del escándalo y la impostura. Él dice, los artistas modernos no se dan cuenta de que cuando lo chocante se repite una y otra vez, se torna aburrido e inocuo, como un chiste que ha perdido la gracia. En consecuencia, el arte ha perdido su estatuto sagrado, ya no apunta a un plano espiritual superior. Nos condena el arte actual nos está condenando a sentirnos cada vez más solos, y a no sentir belleza, y tal vez es un causante de las grandes tristezas de esta realidad a la cual estamos constantemente sometidos. El gran peligro es que con el olvido de la belleza se menoscaba también el sentido de la vida. La belleza debe examinar por sí misma y no en relación a otras cosas. Aquí tenemos a la joven de la perla, también es conocida como la muchacha con turbante. La Mona Lisa holandesa es de Johannes Vermeer y es del siglo XVII. El arte tiene que conmovernos y mostrarnos belleza, incluso en cosas que a primera vista tal vez no son tan bellas. Por ejemplo, el autorretrato de Rembrandt nos muestra a un hombre de mediana edad, un poco más anciano, pero con los colores oscuros, pero de todas formas nos conmueve, nos intriga qué está pensando ese hombre, por qué tiene el ceño fruncido, por qué son esos colores, es autorretrato, estamos pensando en un pintor pintándose a sí mismo. Tiene belleza, hay juegos de luces, nos hace preguntarnos y nos acerca a él. Además tenemos a su lado la Dama del Armiño, que la creó Da Vinci, que es una de sus pinturas más bellas. Por cierto, Da Vinci cuando se presentaba, no se presentaba como un gran pintor, él se consideraba principalmente ingeniero. Y sus obras de arte no eran tan apreciadas por él mismo. Pero yo creo que esta Dama del Armiño tiene una cierta belleza, tiene una delicadeza en sus manos. De hecho, lo encuentro que conmueve mucho más que la Mona Lisa, que es mucho más famosa que este cuadro. El arte también nos puede mostrar a lo cotidiano. Por ejemplo, Eugene Delacroix hizo un cuadro sobre su cama deshecha en 1827 que sí nos intriga. Es bastante llamativo, tiene colores, tiene profundidad, nos hace preguntarnos, el pintor, cómo dormía ahí, ahí es donde se inspiraba, nos conmueve, nos lleva hacia él. Pero en los 90s, un artista llamado Tracy Emin quiso imitar lo hecho por Delacroix y realizó una instalación en la cual estaba su cama deshecha. No evoca lo mismo. Ya ahí tenemos una diferencia entre el arte clásico bello de las bellas artes y el arte contemporáneo, que principalmente hay manifestaciones de ese tipo. Ya tenemos una cama de set que no nos hace cuestionarnos sobre el autor. Tal vez aquí estoy siendo un poco subjetiva y me estoy guiando mucho por lo que dijo Scruton, pero yo sí adquiero a su tesis que considero que la belleza es importante en la obra de arte y para la humanidad en sí. Para ir terminando, en la tradición del arte se ha aceptado que la belleza no es el único valor. Ya hay otros valores dentro de la estética también para acercarse al arte. Por ejemplo, la tragedia era eso, una tragedia, era terrible. En estas tragedias como Edipo Rey, de Sófocles, y que eran obras de teatro griegas, sí es arte, no necesariamente eran bellas,
pero sí conmovía, ¿ya? Por otro lado, la oratoria, el conversar, el hablar, el explicar, el tener un buen dialecto, el persuadir, no solamente puede ser bello, pero sí puede ser sublime o elevado, sobre todo cuando hacían declamaciones. Hay un tipo de arte que se llama el arte gótico, eh, que no solamente es bello, pero sí es característico, es auténtico, es conmovedor, es profundo, ya tiene otros valores. Eh, pero adquiero a la tesis de Scruton en el sentido de que debemos recuperar la belleza en el arte y apreciar lo bello. Ya hoy en día lo apreciamos en la cultura popular principalmente, en el cine, en los videoclips, en el maquillaje, en un montón de otras cosas que sí se puede considerar arte bello y reconfortarnos el alma y acercarnos a lo más divino. Ok, llegamos a lo final. Tienen esta tarea. Tienen que crear un ensayo escrito de una plana sobre alguna de estas tres preguntas. Ustedes eligen cualquiera de ellas y hacen una plana respecto a esa pregunta. Sobre si quieren analizar lo bello, les recomiendo verlo de Scruton. El link está en la página web, de hecho el documental está en mi página web. Pueden leer, hay muchos artículos sobre lo que es la belleza. Si quieren hacerlo sobre lo que implica hacerlo sublime, que es este estado muy interesante, conmovedor, irracional, inconsciente. Feliz leería ese ensayo y si lo quieren relacionar, mucho mejor. Ya cómo se relaciona lo bello con lo sublime. Les di varias pistas durante esta presentación que espero puedan guiarlos a un buen desarrollo. Un abrazo, que estén muy bien.